Después de que miré y era la hostia y me recordé que pues esa hostia mía me la habían dado también, que participara de la Eucaristía. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, que en aquel altar tan elegante, pues ahí en una esquina estaba levantado aquel manto y en aquella esquina había una puertecita secreta y estaba abierta en ese momento. Yo me asomé y vi de que había escalones para abajo. Bueno, como yo pude, ¿verdad?, me metí y fui descendiendo hacia abajo y me di cuenta que abajo del convento había unos cuartos secretos. Empecé a descender para abajo, empecé a darme cuenta de unas luces que estaban encendidas, unos focos, como que pues no les hacían limpieza, como que ahí no se metían o no eran habitados regularmente por personas. Pero yo seguí caminando por debajo y me fui dando cuenta de que venía de algún lugar un olor a tabaco, un olor a vino, a licor. Y pues eso me llamó más la curiosidad y me fui caminando por debajo de aquel lugar y fui a dar a un lugar donde pues se acababa de terminar una fiesta o una orgía, para que mejor me entiendan. Ahí había botellas de licor, había unas mesas de billar, había cigarrillos humeando. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo seguía recorriendo cuando pues había la oportunidad y que las monjas pues se desaparecían. Lo cierto, queridos hermanos y amigos, que en aquel lugar se celebraban fiestas o orgías. Yo llegué a mirar cómo se prostituían monjas con monjas, sacerdotes con sacerdotes. Empecé a darme cuenta cómo abusaban de las monjas. Empecé a darme cuenta cómo había lugares donde las mismas monjas se golpeaban, se laceraban su cuerpo. Empecé a ver monjas, ¿verdad?, que eran torturadas cuando desobedecían las órdenes de la iglesia, de las superiores que había en ese convento. Empecé a darme cuenta de todas esas actividades. Empecé a darme cuenta que pues también utilizaban animales como eran perros. Y todo aquello fue surtiendo un efecto en mi vida. Mientras yo miraba aquellas actividades tan sucias, aquellas actividades tan degeneradas, aquellas personas, yo recordaba a mis abuelos. Yo recordaba, me acuerdo que en esta ocasión yo me acordaba mucho de mi abuelo, el padre de mi padre, que era un hombre muy noble. Y eran personas sumamente sumisos a la religión, al sistema católico romano. Me acuerdo que cuando llegaban sacerdotes a visitar a las casas de mis abuelos, yo miraba que mi abuelo les ordenaba a toda su familia que tenían que besarle la mano. Ellos tenían mucha reverencia, tenían mucha, pues respetaban mucho a estos personajes, a estas personas. Pero ahora yo estaba mirando, enfrente de mí estaban actividades tan horribles. Empecé a recordar que cuando yo estaba en el hospital, en aquel cuarto, entraban y hacían tantas cosas tan horribles con aquella gente enferma. Recuerdo que en una ocasión, una mujer que trabajaba en la cocina, en una ocasión llegó y me dice: José, no vayas a comer carne, porque esa carne que les están dando a ustedes los enfermos es carne humana. Aquello había surtido un efecto tremendo, terrible en mi vida. Y como yo sentía un aprecio muy grande por la Madre Nieves, por la Madre Superiora, yo le dije lo que aquella mujer me había dicho, me había comentado. Desde ese tiempo se corrió el rumor de que aquella mujer estaba demente, de que no le hicieran caso porque ella tenía problemas con su mente. Lo cierto es que aquella mujer había desaparecido. Pero ahora yo estaba mirando aquellas actividades tan horribles, tan sucias, tan degradantes. Me acuerdo que yo seguía recorriendo las partes de abajo de aquel convento. Llegué a unos cuartos cuando me di cuenta que venía un olor de carne podrida, carne putrificada. Y llegué a unos cuartos que yo mismo me quedé horrorizado. Allí empecé a mirar que había niños clavados en aquellas paredes. Empecé a mirar aquellos cuerpecitos de aquellos niños que estaban deshaciéndose. En otras palabras, queridos hermanos y amigos, en los años 60 la Iglesia Católica empezó a promover las apariciones de Fátima en España, y de allí de Saltillo, de aquel convento, de aquel hospital, salían monjes, sacerdotes para ir a comulgar, decían que con Fátima. Y en esos años que yo estaba en ese hospital estaban regresando todas aquellas monjas y aquellos sacerdotes y personas que habían ido hasta Fátima, España. Toda aquella gente había regresado completamente trastornados.
Había monjes que estaban embarazadas, las embarazaban los sacerdotes, y aquellas criaturas ahí los mataban, los sacrificaban, porque ellos hacen sacrificios a María. Empecé a darme cuenta de todas aquellas actividades tan sucias. Me acuerdo que tomé un cráneo de una criatura y me lo llevé para mi cuarto, y cuando llegaban aquellas monjas empecé a decirles que yo había hallado cuartos donde había muchas personas o niños, criaturas que estaban de esa manera. Empecé a darme cuenta que aquellas monjas lloraban, gritaban y me pedían, me imploraban, me rogaban que yo a nadie le platicara de eso. Me decían, si tú dices estas cosas, a nosotros nos van a torturar, nos van a golpear porque descuidamos de ti, y tú vas a ser el culpable cuando nos están azotando, nos estén golpeando. En otras palabras, me estaban dando un lavado de cerebro. La Biblia dice que el diablo es acusador. El diablo va a utilizar cualquier cosa, mi hermano, mi amigo, para amedrentarte, para atemorizarte, para que no hables la verdad. Pero de una cosa estoy seguro, queridos amigos y hermanos, que Jesucristo tuvo misericordia de mí. Jesucristo me levantó para que yo predique un evangelio de poder, para que yo predique un evangelio de gracia, no política. Yo no te estoy presentando un evangelio, hermano, que es política. Yo te estoy presentando el evangelio de poder, y el evangelio de Cristo es la verdad. Empecé a darme cuenta de todas aquellas actividades y vi de cómo aquellas monjas se asustaban, se atemorizaban cuando yo les mostraba las evidencias que yo me había dado cuenta. Aunque yo no sabía en aquellos años, ni mi padre ni mi madre, no sabíamos, no entendíamos, pero una cosa sí sé hoy en día, de que Dios tenía un propósito en mi vida como lo tiene también en la tuya, mi amado hermano. Una vez que se daban cuenta, me dijeron que había orden de que tenían que llevarme a la diócesis guadalupana, que está hasta hoy en día en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Llegó la orden de que tenían que sacarme de ahí y llevarme a la diócesis guadalupana. Allí en la diócesis guadalupana me estaban esperando unos hombres que son muy conocidos en la iglesia católica romana, que son conocidos como los cardenales. Llegamos a la diócesis guadalupana y allí me dejaron con este tipo de sacerdotes, aquellas monjas. Una vez que estábamos allí, aquellos hombres empezaron a interrogarme. Aquellos hombres querían escuchar de mis labios cómo es que yo andaba caminando, si yo no tengo mis rodillas, yo no tengo mis hombros. Recuerdo que aquellos hombres sacaban aquellos informes y me dijeron, mira, tenemos informes de las religiosas, tenemos informes de los médicos, de que tú fuiste una persona paralítica y que recobraste tu sanidad de una manera muy extraña y muy misteriosa. Precisamente el 14 de mayo de 1966, entre las 4 y las 5 de la mañana, tú recobraste tu sanidad de una manera muy impresionante. Y queremos oír de tus labios que nos digas quién fue el que te sanó, quién te levantó aquella madrugada de aquella cama. Y ahí enfrente de aquellos hombres empecé a dar testimonio de mi experiencia. Empecé a decirles que desde la edad de 2 años había quedado paralizado. Empecé a decirles que los médicos que me habían examinado les habían dicho a mis padres que aquella enfermedad que yo tenía era incurable, que me habían llevado hasta San Juan de los Lagos, que habíamos pedido limosna y que habíamos ofrecido mandas y que habíamos ido hasta San Juan y me habían dado de comer tierra, me habían lavado en aquella agua. Empecé a decirle de todo lo que aquel hombre había hecho con mi cuerpo. Empecé a testificarle de aquella gente que habían donado cantidades de dinero para que me internaran en la ciudad de Saltillo, en aquel hospital. Yo les dije, el médico que ustedes lo conocen y que aquí está en Saltillo, él hizo más de 20 operaciones en mi cuerpo y encontró que mis huesos estaban podridos, y empecé a mostrarles todas las evidencias y las cicatrices que llevo como testimonio de que a mí los médicos no me sanaron. Empecé a explicarles cuando mi padre me sacaba de aquel hospital y cuando sufrimos aquel accidente. En aquel accidente, señores, yo estuve muerto 7 horas y en ese tiempo el Señor me llevó al cielo. Él me dijo que su nombre es Jesús y que Él me amaba. Él me dijo que me regresaré a la tierra. Él me dijo que vendría a sanarme para testimonio en los últimos días. Y el que llegó hasta aquel cuarto donde me pusieron para no oír lo que les gritaba acerca de mi experiencia.